A ver, jóvenes, entonces ¿pueden ver la diapositiva? ¿Se ve, jóvenes? Sí se ve la diapositiva. Ya, perfecto. Vamos a empezar en ese momento. Estamos en la semana 7 del curso de historia y hoy día vamos a tratar el tema de la Edad Media. Vamos a ver los diferentes reinos e imperios que se desarrollaron en este periodo de casi 1000 años. ¿Ya? Eso abarca, por ejemplo, los temas de los reinos bárbaros que invadieron Roma, luego el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio de Carlomagno. También vamos a ver la civilización de los musulmanes, los islámicos, ¿no? Y luego vamos a ir avanzando viendo el feudalismo, el renacimiento urbano comercial y finalmente la crisis de la Edad Media, ¿no? A lo que es la crisis del siglo XIV y eso, ¿no? Entonces, empecemos con la clase. Bien, entonces, Edad Media se da desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo hasta la toma de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano Oriente, que ocurre en 1453 después de Cristo. Es un periodo largo de casi 1000 años, ¿no? Em, a su vez, esta Edad Media se divide en tres partes, en tres etapas. La Alta Edad Media, que va de los siglos 5 al 10, donde aparecen los reinos germánicos sobre lo que antes era el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entre ellos destaca el Reino Franco y el Imperio Carolingio, ¿no? Y esto se da hasta el siglo X en que entran en crisis los reinos germánicos, o mejor dicho, los reinos en general de Europa, y aparece el sistema feudal, ¿no? Con la prevalencia política de los señores feudales. Luego la plena Edad Media, que es la segunda etapa, que ocurre del siglo XI al siglo XIII. Aquí ocurren las transformaciones del sistema feudal y el renacimiento urbano comercial. Aquí se da, por ejemplo, los temas que vamos a ver sobre los señores feudales, el feudalismo, los pactos que habían entre el señor feudal y los vasallos y todo lo demás, y el renacimiento del urbano comercial con el auge de las ciudades sobre el campo. Aparecen las universidades, la banca, los gremios, ¿no? El comercio a través de Constantinopla, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente la última parte es la Baja Edad Media, que ocurre entre los siglos XIV y XV, ¿no? En el cual se ve la crisis del sistema feudal, ¿no? Por diferentes motivos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la aparición de la peste negra que causa miles y millones de muertos en Europa, las guerras que ocurren también, ¿no? Como la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, ¿no? Y otros hechos más que vamos a comentar ahora. Y así se llega al final de la Edad Media, ¿no? ¿No? Cuando entra en decadencia el sistema feudal y aparece el sistema capitalista, ¿no? Bueno, entonces empecemos con las invasiones bárbaras al Imperio Romano de Occidente, siglo III al V eh, después de Cristo. Definición: los romanos llaman o llamaban bárbaros a los que vivían fuera de sus fronteras o limes, o sea, límites fronterizos, ¿no? No habían sido conquistados y tenían una cultura diferente a los romanos, ¿no? Y ellos fueron los que ocasionaron la caída del Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, ¿no? Si ustedes tienen a la mano, jóvenes, su material de clase, su cuadernillo, verán en el mapa que está en la primera página la cantidad de pueblos bárbaros que habían en esa época, ¿no? ¿No? Bueno, está en la página 3, ¿no? Dice ahí reinos germánicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué reinos invadieron el Imperio Romano de Occidente y ocasionaron su caída? Por ejemplo, los ostrogodos, los burgundios, ¿no? Estos en Italia, en Francia estaban los francos
Inglaterra los anglosajones, en España el reino visigodo, en el norte de África el reino de los vándalos, ¿no? En la parte oriental de Europa estaban los lombardos, los bávaros, los guépidos, ¿no? Y otros más, ¿no? Todos estos fueron minando el, a la sociedad romana y sus costumbres, ¿no? Y finalmente viene la caída de Roma, ¿no? Entre las causas de la caída de Roma entonces está la crisis misma del Imperio Romano, el crecimiento demográfico en Alemania, o sea, había mayor población bárbara que quería trabajo y se metía dentro del territorio del Imperio Romano. Está también el cambio climático del siglo IV, ¿no? Acá hay una especie de baja temperatura que malogra las cosechas y quizá la causa principal fue la presión de los hunos, una tribu bárbara venía de Mongolia, del oriente, liderada por Atila, que destruía todo a su paso y ocasionaba temor en los otros pueblos bárbaros que ante la presencia de Atila preferían meterse dentro del Imperio Romano y pedir ayuda ante el peligro que tenían, ¿no? Por la aparición de Atila. Bien, entonces, estas son las causas que ocasionaron la, la caída. Bueno, veamos ahora la diapositiva que está aquí. Las invasiones al Imperio Romano se clasificaban en pacíficas y violentas, ¿no? En las pacíficas tenemos que desde el siglo III se asentaron en las fronteras del imperio, ¿no? Los bárbaros, como había dicho, siendo incorporados como trabajadores o soldados dentro del Imperio Romano, ¿no? Y las invasiones violentas ocurrieron en el siglo IV, ¿no? El avance de los hunos, liderados por Atila, obligó a los pueblos germanos a invadir violentamente el imperio, ¿no? Bueno, como es sabido, el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, cae en el año 476 después de Cristo, cuando el rey bárbaro Odoacro, jefe de los Herulos, toma Roma, ¿no? Y depone, derroca al emperador Rómulo Augustulo. A partir de ahí empieza la división del antiguo Imperio Romano en diferentes bloques que son dados a diferentes señores bárbaros de acuerdo a su poder y a su apoyo político a Odoacro, ¿no? Además, como consecuencias, tenemos que surgen las lenguas romances, que son aquellas que nacen producto de la unión del latín, del idioma romano, con los dialectos locales de cada población de Europa. Por ejemplo, ahora guardemos la plastilina para que no se seque. A ver, les voy a pedir que apaguen su televisión o celular porque escucho ahí ruidos, ¿ya? A ver, por favor. No sentir algo grande. A ver, entonces seguimos. Las lenguas romances, como digo, son aquellas lenguas que aparecieron en la Edad Media producto de la unión del latín romano con las lenguas locales de los pueblos sojuzgados por los romanos, que se mezclaron a su vez con los de los pueblos bárbaros. Y entonces, ¿cuáles son las lenguas romances más importantes? En España, el castellano, el vasco, el catalán, el aragonés. En Francia, la lengua franca o franco. En Italia, los ostrogodos, ¿no? En Portugal, la lengua portuguesa, el portugués. En Rumanía, en la Europa Oriental, la lengua de los rumanos, ¿no? Y así aparecen muchas lenguas con raíz latina, son las llamadas lenguas romances, ¿ya? Que son empezadas a hablar en esta época de la Edad Media. Además, otra consecuencia es que se difunde el cristianismo por toda Europa y es aceptada por los señores bárbaros como religión oficial en cada uno de sus pueblos. Muchos se convierten a Cristo, ¿no? Y eso facilita que los señores jefes bárbaros tengan autoridad sobre los creyentes que reconocen la autoridad del jefe, ¿no? Que ha sido puesto por Dios. Y finalmente, otra consecuencia es la ruralización de la economía, es decir, que en la Edad Media, con el dominio de los jefes bárbaros en Europa, la agricultura va a ser la principal actividad económica.
Am, ¿Cuáles son las características de los reinos germánicos? ¿No? Ya hemos mencionado a cada uno de ellos, ¿no? Están los ostrogodos, los francos, los burgundios, los suevos, etcétera, ¿no? Característica política. Tenemos entre ellos que son reinos o un estado monárquico, es decir, un rey gobierna, ¿no? Un rey gobierna y tiene una serie de funcionarios que le dan estabilidad al gobierno. En la característica social hay una desigualdad entre la nobleza, que es la que gobierna, muchos de ellos son señores dueños de la tierra, terratenientes, están los campesinos y también los esclavos, ¿no? Porque ya había esclavitud en esa época, ¿no? Debido a que habían guerras entre pueblos y los que eran derrotados eran sometidos a esclavitud. Y una característica económica es la riqueza basada en la posesión de la tierra como feudo, es decir, el señor feudal otorga tierras a sus vasallos, a aquellos que le son fieles, muchos de ellos nobles y van a ser funcionarios de su gobierno. Estos a su vez se convierten en grandes señores feudales, ¿no? Y otorgan tierras a vasallos menores o siervos o campesinos, ¿no? Ustedes pueden ver en el mapa que aparece allí entonces en la diapositiva la cantidad de reinos bárbaros que habían en Europa luego de la caída de Roma, ¿no? Está el reino visigodo en España, el reino de los suevos en Portugal, el reino burgundio en Francia, más al norte de Francia está el reino franco en la parte que da al Canal de la Mancha, en Inglaterra está el reino de los anglosajones, en Alemania está el reino de los bávaros y también de los longobardos, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos una infinidad de reinos bárbaros. Bueno, el reino bárbaro que tuvo mayor trascendencia en la cuestión política y económica fue el reino franco, ¿no? La llamada dinastía merovingia, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo, estos reyes merovingios no tenían autoridad real, eran muy débiles, ¿no? Y los nobles asumieron el poder, ¿no? Los llamados mayordomos de palacio, o sea, aquellos que servían al rey. Pero como digo, con el paso del tiempo, estos mayordomos de palacio gobernaron en realidad a Francia, a este territorio del reino franco, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenían más habilidades políticas y estaban más en contacto con la población, ¿no? En cambio, el rey era un tipo palaciego que vivía en su palacio y se refugiaba ahí, ¿no? Y no quería saber nada con la población que debía gobernar. Entonces, los mayordomos de palacio fueron básicamente los que gobernaron en los últimos años el reino franco durante la dinastía merovingia. Un, eh, un mayordomo de palacio importante fue Carlos Martel, que derrotó a los musulmanes en la batalla de Poitiers, ¿no? Luego de que Mahoma predicó a Alá en Asia, en Arabia, estos musulmanes se fueron expandiendo por el norte de África y llegaron a España y la invadieron, ¿no? Y pensaban hacer lo mismo en Francia, invadir Francia. Pero Carlos Martel organizó un ejército, los derrotó en la batalla de Poitiers y frenó el avance musulmán, ¿no? Y los musulmanes solamente se quedaron gobernando en España. Luego de Carlos Martel gobierna su hijo Pipino el Breve, el cual destronó al último rey merovingio, o sea, de la dinastía anterior, y funda la dinastía carolingia, ¿no? Pipino el Breve es el primer rey carolingio. Y luego de él viene el famoso rey o emperador Carlo Magno, que es aquel emperador que es reconocido por el Papa Urbano como nuevo emperador en el año 800 y gobierna 14 años, ¿no? Luego de él, lo vamos a ver en un rato más, gobiernan sus tres hijos, Luis el Piadoso, Lotario y Carlos. Ahora, veamos qué hizo Carlomagno en el poder. Su gobierno representó el primer intento por reconstruir el Imperio Romano de Occidente,
tuvo exitosas campañas militares promoviendo la unidad a través de la Iglesia, ¿no? Recordemos que fue coronado por el mismo Papa Urbano, o perdón, por el Papa León III, ¿no? En la Basílica de San Pedro, ¿no? Y gobernó prácticamente la Europa central, ¿no? Lo que hoy día vendría a ser Francia, Bélgica, Suiza y parte de Alemania, ¿no? ¿Cómo estaba organizado el Imperio Carolingio? Era centralizado, burocratizado y semidivino. El emperador era la suprema autoridad civil y eclesiástica en el Imperio Carolingio. Aquisgrán fue la principal sede del poder político, fue la capital del imperio, ¿no? Esta ciudad quedaba en lo que hoy día es Bélgica, cerca de Bruselas, ¿no? Hay una imagen ahí, la construcción del Palacio de Aquisgrán por Carlomagno, que supervisa las obras, ¿no? Ahí se puede ver. En la organización política del Imperio Carolingio tenemos que territorialmente se conformó por dos ducados, que era la división de mayor jerarquía a cargo de un duque. Estaban también los condados, que eran las provincias que formaban parte del Imperio Carolingio. Cada provincia estaba a cargo de un conde. Y estaban también las marcas, que eran provincias fronterizas y eran militarizadas para impedir la invasión de pueblos bárbaros sobre el Imperio Carolingio. Estaban a cargo de un marqués. Por último, estaban los llamados missi dominici, ¿no? Uno civil y otro religioso. Eran supervisores. Ellos supervisaban el cumplimiento de las leyes capitulares por los funcionarios de gobierno, ¿no? Luego tenemos aquí el aspecto cultural, ¿no? Hay un renacimiento carolingio que se ve en el hecho de que se estudian las letras y las ciencias, y tuvo como grandes maestros al famoso inglés Alcuino de York, ¿no? Y se fundan escuelas muy importantes. Por ejemplo, la Escuela Palatina, en la que se formaban los funcionarios, ¿no? De gobierno. Estos eran parte de la nobleza. Estaban también las escuelas monacales que formaban a los religiosos. Ahí les enseñaban las artes liberales, el trivium y el quadrivium, ¿no? ¿No? Dentro de estas disciplinas o artes estaban la teología, el derecho, la filosofía, la trigonometría, el álgebra y otros más. Y estaban las escuelas parroquiales, donde se educaban a los campesinos, a los comerciantes y a los artesanos, o sea, al pueblo, ¿no? En la parte inferior derecha de la diapositiva pueden ver ahí las disciplinas o artes que componían el quadrivium y el trivium. Quadrivium conformado por la geometría, aritmética, música y astronomía. Y el trivium conformado por la gramática, dialéctica y retórica. ¿Cómo se desintegra? ¿Cómo se desintegra el Imperio Carolingio? Cuando muere Carlomagno, em, Luis el Piadoso ocupa el cargo de heredero, de gobernante, pero a su vez este gobernante divide el imperio entre sus hijos, ¿no? Carlos el Calvo, que le toca la parte occidental de Francia, Lotario, que le toca la parte central de Francia e Italia, y finalmente Luis el Germánico, que le toca la parte de Alemania, ¿no? Esto a través del Tratado de Verdún, ¿no? Se hizo esta división a través del Tratado de Verdún, ¿no? El Tratado de Verdún, firmado en el 843, representó la fragmentación del Imperio Carolingio. También se observan las marcas como zonas fronterizas militarizadas, ¿no? Y se puede ver en la parte oriental la marca sajona y la marca ávara, ¿no? ¿No? Y en la parte occidental, limitando con España, la marca hispánica. Bueno, entonces
se divide el imperio carolingio entre estos tres sucesores. Y entonces, bueno, con el pasar de los años, cada uno de estos reinos va perdiendo poder político ante la presencia de los señores feudales. Veamos ahora, jóvenes, el tema del imperio bizantino. Siglo IV al siglo XV, ¿no? Origen. Teodosio dividió el imperio romano en el año 395. A Honorio le tocó el imperio romano de Occidente y a Arcadio le tocó el imperio romano de Oriente, que es el imperio bizantino. Arcadio fue el primer emperador bizantino, con capital en Constantinopla. Este imperio sobrevive varios siglos más a la caída de Roma, capital del imperio de Occidente, ¿no? O sea que el imperio bizantino sobrevive hasta 1453. ¿Cuáles son las características? En las características políticas hay un cesaropapismo. El Basileus, que es el emperador, controló al Estado como la Iglesia, ¿no? O sea, tenía poderes políticos y religiosos. Fue el Estado más longevo y frenó la expansión islámica, ¿no? Este Estado bizantino sobrevivió hasta el año 1453, ¿no? Casi 1000 años. Toda la Edad Media, ¿no? Luego viene la característica religiosa, ¿no? El patriarca se convierte en la máxima autoridad de la Iglesia bizantina, promovió la separación de la Iglesia católica de Roma. Y hay que ver también que se produce el cisma de Oriente en 1054, ¿no? ¿No? A raíz de este cisma, ¿no? La iglesia cristiana se divide, ¿no? ¿No? Se crea la iglesia griega ortodoxa, con capital en Constantinopla, y se aparta de la iglesia de Roma, controlada por el Papa. Y en características culturales está el sincretismo de elementos griegos, romanos, orientales y cristianos, ¿no? Y se mantuvo la cultura clásica, ¿no? Es decir, la enseñanza del griego y del derecho romano, ¿no? Como vamos a ver en un rato. Economía y sociedad. Bueno, durante el Imperio Bizantino se desarrolló un gran comercio internacional por la estratégica ubicación de Constantinopla. En la producción tuvo un gran rendimiento agrícola, ¿no? Claro, habían en el Imperio Bizantino tierras aptas para el cultivo en muchas partes de este imperio, ¿no? Por ejemplo, en lo que hoy es Turquía, Grecia, la parte norte de África, ¿no? Toda la desembocadura del río Nilo, ¿no? Y bueno, ustedes pueden ver el mapa ahí en la parte inferior, ¿no? Todo lo que es Grecia y parte de Italia, ¿no? Y Palestina, ¿no? Que en la Biblia dice, ¿no? Que Canaán, la tierra de Palestina, es la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Eso dice en el Génesis, ¿no? Entonces, este imperio bizantino tenía una tierra muy rica para la agricultura, ¿no? ¿No? El emperador Justiniano fue el principal emperador que tuvo el imperio bizantino. Logró la máxima expansión territorial del imperio bizantino, ordenó la construcción de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla y mandó a recopilar y simplificar la legislación romana en el Corpus Juris Civilis, ¿no? ¿No? Esa es la base del derecho romano, ¿no? Que se enseña hoy en día en las universidades, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en el mapa inferior, que está en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? La extensión del imperio bizantino durante el reinado de Justiniano, ¿no? ¿No? Llegó incluso hasta Italia, ¿no? Y la parte norte de África. Ah, hay un aspecto de la Basílica de Santa Sofía y lo ven al lado derecho, ¿no? Con su cúpula central y las naves altas, ¿no? Y finalmente, pues, para ir cerrando esta parte, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, cae en manos de los turcos otomanos, liderados por Mohamed II en el año 1453. Y con eso se acaba el Imperio Bizantino y empieza el Imperio Turco, ¿no? Que toma Constantinopla y le cambia de nombre a Istambul, que hoy en día es uno de los puertos principales de Turquía.
Bien, pasemos ahora a ver el tema de la civilización islámica. Siglo 7 al 13, ¿no? Ubicación, región central y sur de la península arábiga, ¿no? Lo que hoy día es Arabia Saudita, por ejemplo. Ustedes tienen el mapa ahí, pueden ver que es una península bastante grande, ¿no? Y que está conformada por un gran desierto, ¿no? Sobre todo en la parte central y sur, ¿no? Hoy en día aparecen en ese lugar los países de Arabia Saudita, Yemen, Qatar y parte de Siria. Bueno, ¿quién fue Mahoma? ¿No? Mahoma fue aquel que recibió el mensaje de predicar el Islam y predicar la existencia de Alá, el Dios máximo. Recibió este mensaje de parte del arcángel Gabriel, ¿no? ¿No? Predicó el Islam, una religión monoteísta nueva, ¿no? Por orden de Alá en la Meca, ¿no? La Meca era la ciudad principal de Arabia, ¿no? ¿No? Vean ustedes que el arcángel Gabriel es una figura religiosa muy importante, ¿no? Porque en la Biblia también aparece el arcángel Gabriel, ¿no? Lean ustedes los Nuevos Testamentos, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Juan, y ahí aparece claramente cómo el arcángel Gabriel se aparece a María, ¿no? Y le dice que va a tener un hijo, que va a esperar un hijo de Dios, al cual debe ponerle por nombre Jesús, ¿no? O sea que el arcángel Gabriel es una figura importante dentro de la religión cristiana y también de los islámicos, ¿no? Bueno, esa religión es distinta a la cristiana, obviamente, es una religión guerrera, ¿no? Que no admite revisionismo alguno, ¿no? Bueno, perdón, Mahoma predica a Alá en la Meca, pero es rechazado y Mahoma tiene que huir de la Meca hacia Yatrib, la ciudad conocida como Medina. A esto se le conoce como la Égira, ¿no? La huida de Mahoma a Medina y marca el inicio de los años musulmanes, ¿no? Es decir, el calendario musulmán empieza desde el año cero cuando Mahoma huye hacia Medina. Es el año 622 de la era cristiana. Bueno, organización política de la civilización islámica, ¿no? Ustedes lo pueden ver con mayor detalle en el cuadernillo que tienen a la mano, jóvenes, ¿ya? Así que vamos a hacer uso del cuadernillo, ¿ya? Y ahí se puede ver claramente el tema de la organización política. Entonces, en la organización política tenemos que el califa es el jefe político y religioso principal, el que gobierna. Está el gran visir, que es el primer ministro, ¿no? Un supervisor, digamos, de los gobernantes provinciales. Y está el llamado Bali, que es el Bali o emir, que es el gobernante de provincia. Y hay varios califatos, ¿no? El califato ortodoxo, cuya capital está en Medina. Ahí se inicia la expansión del islamismo, ¿no? Va del año 632 al 661. Luego el califato omeya del año 661 al año 750, con capital en Damasco, ¿no? Aquí se alcanza la máxima expansión territorial, ¿no? Sobre todo hacia el oriente, ¿no? Porque se llega incluso hasta lugares como Persia y parte de la India. Y finalmente está el califato abasida, que empieza en el año 750 y culmina en el año 1258, con capital en Bagdad, lo que hoy día vendría a ser la capital de Irak. Ahí se alcanza en ese periodo un esplendor cultural y también por lo amplio del territorio conquistado por los árabes, se fragmentan en califatos independientes y aparecen otros califatos, ¿no? Como ustedes pueden ver en el mapa que tienen en su cuadernillo, aparecen, por ejemplo, los califatos de Damasco en Siria, Basora en la India, ¿no? Jerusalén en Israel, el Cairo en Egipto, y en España, porque llegan a España también los musulmanes, el califato de Córdoba.
y en el norte de África el califato de Marruecos y el Cairo, ¿no? Entonces, esto relativo a la organización política. En cuanto a la economía, ¿no? La civilización islámica unificó África, Asia y Europa a través del comercio marítimo y terrestre, a través de caravanas. Y esta actividad era complementada con la agricultura, ¿no? Claro, unificó esos tres continentes debido a las guerras de expansión musulmana, ¿no? ¿No? Como hemos dicho, ¿no? Los musulmanes invadieron militarmente España y se adueñaron de toda la península hispánica. Lo mismo hicieron en la península arábiga y en el oriente. Veamos ahora en la siguiente diapositiva algo más acerca de la religión islámica. Islam significa sumisión a Alá. El Corán significa recitación, ¿no? Es la palabra de Alá, el Dios musulmán, revelada a Mahoma por el arcángel Gabriel, ¿no? Es como la Biblia para los cristianos, ¿no? El Corán. Luego tenemos los 5 pilares de la religión islámica. La profesión de fe, es decir, orar 5 veces al día, mirando hacia la Meca, dar limosna a los pobres, ayunar en el mes de Ramadán y peregrinar a la Meca una vez en la vida, por lo menos. Entre las manifestaciones culturales tenemos, por ejemplo, en literatura, la novela Las Mil y Una Noches. En medicina, el médico Avicena crea el canon de la medicina, que es una especie de recetario hecho en base a hierbas para curar dolencias. En filosofía, el filósofo Averroes, que escribe los comentarios a Aristóteles, él era un estudioso de la literatura griega. En álgebra, el personaje llamado Al-Khwarizmi, que escribe el compendio de cálculo. En arquitectura, los musulmanes construyen los alcázares y las mezquitas. El alcázar es un palacio civil, ¿no? Donde vive un gobernante o un noble, ¿no? Y la mezquita es una especie de templo religioso donde se predica a Alá, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la antigua Basílica de Santa Sofía es convertida en mezquita de Hagia Sofía, ¿no? Y ustedes ven el gráfico ahí a la mano derecha de la diapositiva, ¿no? La mezquita de Santa Sofía, ¿no? Muy similar a la mezquita de Jerusalén, ¿no? Con una cúpula grande en el centro y las columnas musulmanas ahí que sostienen el capitel del segundo piso, ¿no? Hecho con mármol, ¿no? ¿Qué más tenemos? La química, ¿no? Se, se crea la alquimia, ¿no? Una técnica de destilación para depurar elementos químicos. Y en geografía, los musulmanes empiezan a diseñar mapas y escribir cartas geográficas para navegar mejor en alta mar, ¿no? Tanto en el Mediterráneo como en el Mar Rojo y el Océano Índico. Pasemos ahora a ver el tema del feudalismo. Feudalismo, siglos 9 al 13. El feudalismo es el sistema económico, político y social sustentado en dos grandes pilares. Uno, la posesión y el usufructo de la tierra, obviamente por parte del señor feudal, y las relaciones de dependencia personal, vasallaje y servidumbre. Vamos a ver eso en un momento más. Causas de la aparición del feudalismo. Primero, la desintegración del Imperio Carolingio, ¿no? Que dio paso a que sobre el amplio territorio europeo central, en la Europa central, aparezcan grandes jefes o señores bárbaros que se van a convertir en señores feudales por su dominio de la tierra. Además, aumentan las invasiones bárbaras en el siglo IX en Europa y
cada jefe bárbaro se convierte en un señor feudal porque se agarra una buena cantidad de tierra y la dispone entre sus ayudantes. Y finalmente, el debilitamiento del poder monárquico, ¿no? Los sucesores de Carlomagno y Luis el Piadoso, estos no saben gobernar y se dejan quitar territorio. Y finalmente, prácticamente desaparecen como reino, ¿no? Quedan reducidos a una mínima expresión, el reino franco. Características del feudalismo. Políticas. Fragmentación territorial en múltiples soberanías, ¿no? Es decir, las soberanías de los señores feudales, ¿no? Sobre la tierra. Económicas. Hay una economía de autoconsumo, es decir, a través de la actividad agrícola, los señores feudales y los vasallos tienen suficiente para comer y no tienen que buscar en mercados afuera los alimentos. También está el predominio de las actividades agropecuarias, es decir, que juntamente con las labores agrícolas se practica la ganadería, ¿no? La domesticación de animales, la crianza de animales, para ser más exactos. Y por último, en económicas, reducción de la circulación monetaria y de las actividades comerciales, ¿no? Esto con el fin de que el señor feudal tenga mayor dominio directo sobre los vasallos e impedir que entren en el territorio feudal mercaderías de afuera que podrían distraer a los vasallos y servidores. En características culturales, el predominio de la escolástica y el teocentrismo, es decir, los señores feudales se convierten al cristianismo y aceptan la colaboración del Papa y los obispos para evangelizar a sus vasallos, ¿no? Por eso hay un predominio de la escolástica y el teocentrismo, ¿no? Teniendo a Dios como Dios supremo, ¿no? En la parte derecha de la diapositiva hay algo acerca de los torneos, ¿no? Vamos a ver de qué se tratan. Fueron competencias de caballería entre los señores feudales con motivo de algún evento trascendental como el nombramiento de un rey o el natalicio del mismo, ¿no? Es decir, hay competencias entre señores feudales. La idea es de que quien ganara la competencia podría pedir al vencido eh, no dinero, sino más territorios o cierta cantidad de hombres, ¿no? Pasemos ahora sí a ver cómo funcionaba la sociedad feudal. Vamos a ver los temas relativos a la ceremonia llamadas homenaje, por el cual el señor feudal reconoce a su vasallo, y también el pacto del vasallaje con los siervos, ¿no? Porque es importante ver esto. Bien, entonces veamos dentro de la sociedad feudal los órdenes y los estamentos, ¿no? La sociedad estamental era jerárquica, rígida y sin movilidad social. La sociedad feudal estuvo dividida en estamentos: nobleza, clero y campesinado, articulado en órdenes o funciones claramente definidas, ¿no? Los vellatores, que son los nobles, se dedican a la guerra. Los oradores, que son los religiosos, o sea, el clero, se dedican a controlar ideológicamente a la población, ¿no? A través de la predicación de Dios. Y los laboradores se dedican al trabajo, ¿no? Los campesinos o siervos son los que trabajan la tierra del señor feudal, ¿no? A través de los convenios o pactos que han hecho con él, ¿no? ¿Qué es el feudo? Es una gran propiedad territorial o beneficio de un señor feudal. Estaban divididos en mansos, que eran asignadas a los siervos, y reservas, que eran las tierras del señor, el cual las podía dar, si quisiera, a un vasallo mayor, a un noble o a un maestro. Veamos ahora lo relativo a las relaciones de dependencia personal.
a través del vasallaje, el señor feudal es un noble poseedor del feudo, le da a un vasallo, un noble libre, la tierra, una parte de su feudo, a través de la ceremonia conocida como investidura, ¿no? Por el cual el señor feudal se compromete a brindar protección y hace entrega del feudo a su vasallo. ¿Quién es el vasallo? Un noble libre, vinculado a un señor más poderoso, o sea, el señor feudal, ¿no? Y a través del homenaje, el vasallo juramenta fidelidad al señor feudal y brindar la ayuda militar, económica y consejo político. Porque este vasallo era un noble, era alguien que tenía letras, ¿no? Era un tipo culto y podía serle de mucha ayuda al señor feudal, ¿no? En la educación, en el consejo político, etcétera. Por otro lado, tenemos la servidumbre, ¿no? Este es otro tipo de pacto, ¿no? El señor feudal entrega protección y tierras para subsistir a los campesinos que se adscriben a su territorio. Entrega parte de sus tierras o mansos. ¿Quiénes son los siervos? Aquellos que se adscriben al feudo, sometidos al pago de contribuciones, rentas al señor feudal y obligaciones o prestaciones personales al señor feudal. Por ejemplo, ¿no? A cambio de recibir protección y tierras para subsistir, los siervos o campesinos tenían que pagar un tributo, una renta al señor feudal y también darle obligatoriamente prestaciones personales. Por ejemplo, ir a la guerra, ser un soldado del señor feudal o hacer algún mandado eh, o llevar algún mensaje, ¿no? O sea, prestaciones personales, obviamente, ¿no? Así que estos eran los siervos del señor feudal, ¿no? Generalmente entonces los campesinados o los siervos eh, lo que hacían era sembrar el campo, cortaban o segaban el trigo, alimentaban a los animales y pisaban la uva para elaborar el vino del señor feudal, ¿no? Esas eran prácticamente las labores del siervo del señor feudal. Muy bien, vayamos ahora al tema de, a ver, acá hay algo que no entiendo. Ya. A ver, veamos o vayamos al tema del renacimiento urbano, siglos XI al XIII, ¿no? Definición: reactivación del comercio y el resurgimiento de las ciudades apoyadas por el crecimiento agrícola en Europa, ¿no? ¿No? Bueno, hay más detalles de las características del renacimiento urbano, pero lo voy a enumerar rápidamente. Primero, las causas del renacimiento urbano. Hay una expansión agrícola con innovaciones, ¿no? Rotación trinal, o sea, se cosecha y siembra 3 veces al año. Se usa el arado de vertedera para sembrar más rápidamente y cosechar también. Hay un crecimiento poblacional en Europa en esta época, siglos XI al XIII, a pesar de las guerras, ¿no? Y hay una reactivación del comercio urbano. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas ciudades y puertos, ¿no? Ciudades como, por ejemplo, Toledo, Venecia, Génova, Hamburgo, Pisa, y otros más. Dentro de las características del renacimiento urbano tenemos los siguientes: surgimiento de la burguesía, ¿no? ¿Quiénes son los miembros de la burguesía? Son aquellos que viven como hombres libres dentro de las ciudades o burgos. Se le llaman burgueses. ¿Por qué? Porque son hombres libres y viven en los burgos, o sea, viven en las ciudades. Y como son hombres libres, trabajan para sí mismos. Tienen talleres de los cuales son propietarios, tienen fábricas de los cuales ellos son propietarios también. Muchos de ellos asisten a las universidades a estudiar. Son gente acomodada que vive en las ciudades y que no dependen de ningún señor feudal.
Aparecen también los gremios, que son asociaciones de artesanos de un mismo oficio, que se unen en una corporación para defender sus derechos ante la autoridad local, ¿no? Y tener facilidades para trabajar. Dentro de estos gremios tenemos los gremios de zapateros, los gremios de tapiceros, los gremios de plateros, los gremios de carpinteros, etcétera, ¿no? Porque estos oficios o artesanales eran de mucha demanda en Europa, ¿no? Porque en esa época se hacían productos con madera, ¿no? Muebles, se hacían tapices, ¿no? Alfombras, tapices, ¿no? Y otros instrumentos de vida doméstica más. También aparece la banca, ¿no? En esa época, ¿no? Porque era necesaria la banca, ya que había abundante comercio mercantil y se necesitaba dinero para financiar los viajes comerciales. Aparece la banca en las ciudades, ¿no? Y allí recurren los empresarios, los burgueses, para pedir dinero prestado y tratar pues de hacer su comercio lo mejor que puedan, ¿no? Enviar barcos hacia Constantinopla para que de ahí recojan productos que vienen del Oriente y sean distribuidos en los principales puertos de Europa, ¿no? Los banqueros usan como instrumentos de pago la letra de cambio y el pagaré. Son los primeros instrumentos financieros que se usan en la Edad Media. Ligas comerciales, por ejemplo, la Liga Italiana, cuyos puertos principales eran Génova y Venecia, y también la Liga Hanseática o Teutónica, cuyo puerto principal era Hamburgo y estaba en el norte de Europa, en el mar Báltico. Ustedes pueden ver ahí en el mapa y también en su cuadernillo la cantidad de puertos que habían en Europa en esa época, ¿no? Y había pues mucho fluido comercial hasta antes del siglo XIV, ¿no? En el siglo XIV, como vamos a ver en un rato más, aparece la peste negra y ocasiona mortandad en Europa, ¿no? Y se paraliza el comercio y se pone freno a la renovación o al renacimiento urbano. Pasemos ahora a ver rápidamente el tema de las cruzadas. Definición: campañas militares que enfrentaron a cristianos contra musulmanes. Pretexto de los cristianos de Occidente, o sea, del Papa: recuperar Tierra Santa, Jerusalén, tomada por los turcos selyúcidas en el año 1076. Causas: expansión del sistema feudal, deseo de la Iglesia por recuperar prestigio y reunificar al clero, interés de los señores feudales por obtener tierras en el cercano oriente, o sea que veían esta cuestión como una eh, oportunidad económica para ser más ricos. Otra causa: presión demográfica europea, o sea, hay aumento de población que facilita que los señores feudales puedan armar mejores ejércitos e ir al oriente. Finalmente, necesidad de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo. Origen de las cruzadas, convocadas por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095, ¿no? Bueno, ah, hay entonces este origen de las guerras y las campañas militares, ¿no? La primera cruzada se dividió en popular y señorial. La popular encabezada por Pedro el Ermitaño y la señorial, que fue la única que tuvo éxito porque llegó a recuperar Jerusalén, encabezada por los nobles. Ahora, hay que decir que esta primera cruzada tuvo éxito y durante 3 años recuperó Jerusalén, pero al final, esto tuvo que abandonar Jerusalén porque era difícil mantener a las tropas y los turcos musulmanes recuperaron Jerusalén, ¿no? La tercera cruzada fue liderada por Ricardo Corazón de León. Este firmó el pacto de Sida con Saladino, un sultán turco, ¿no? Y en virtud de este pacto de Siria, Saladino permitió que los cristianos pudieran visitar Tierra Santa, solo como visitantes, peregrinos, ¿no? Ya que no pudieron recuperar Jerusalén. Y así pasaron varios
siglos hasta que finalmente la última cruzada, la octava, fue un fracaso, ¿no? Está la famosa cruzada de los niños, por ejemplo, que fue un fracaso. Finalmente Jerusalén quedó en manos de los musulmanes. Consecuencias de las cruzadas: reactivación del comercio y contacto cultural entre Oriente y Occidente, debilitamiento del poder feudal porque los señores feudales pierden dinero y hombres en estas guerras, y se fortalece más bien el poder monárquico. Y otra consecuencia, las diferencias entre Roma y Bizancio, o sea, entre Roma y Constantinopla, se aumentan, y eso impide la reunificación religiosa, ¿no? Siglo XIV. Vamos a ver el tema de la crisis del siglo XIV para ir terminando la clase, ¿no? Proceso de ruptura y decadencia del sistema feudal bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano y comercial. Causas que produjeron esa crisis del siglo XIV fueron la pequeña edad glaciar, siglo XIV. Es decir, en Europa hay un incremento del frío, aumenta el frío y se malogran las cosechas. Hay reducción de la producción agrícola, agropecuaria, mejor dicho, ¿no? Por esta causa que he dicho del enfriamiento del planeta, y se elevan los precios de los productos comestibles. Y finalmente la aparición de la peste negra que llega de Oriente hacia Europa a través de los barcos que, cargados de productos orientales, desembarcaron en puertos europeos. También desembarcó la rata traída del Oriente, y estas ratas tenían pulgas, ¿no? Y estas pulgas contagiaban la peste a los hombres al picarles, ¿no? Cuando desembarcaban en los puertos, ¿no? Así que este brote se extendió por todo el continente europeo, ¿no? Y dice aquí que la mortandad fue tanta que mucha gente murió de peste en Europa, casi la tercera parte de la población. En la imagen que ven a la derecha pueden ver ustedes a un médico, ¿no? Un atuendo médico de la peste negra. Es decir, el médico se viste con una máscara picuda, un sombrero y una túnica negra larga para impedir que la bacteria de la rata se le pegue, ¿no? Y pueda sobrevivir. Características de la crisis del siglo XIV. Mortandad por la peste negra. También la existencia de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que al final fue triunfo francés gracias a la intervención de Juana de Arco. Y también está la Guerra de las Dos Rosas entre dos dinastías inglesas por el poder. Finalmente se produce también en este periodo la división de la Iglesia de Roma, el cisma de Occidente, por el cual muchos curas abandonan la Iglesia de Roma y se independizan y se convierten en fundadores de nuevas religiones, entre ellos los protestantes John Huss y John Wycliffe. Consecuencias de las cruzadas: decadencia de los señores y unificación territorial por los reyes. Eso se ve en el caso de España, ¿no? Que a través de vínculos matrimoniales los reyes católicos se fueron uniendo y expulsaron a los turcos en el año 1492. Diversificación de las inversiones rurales y urbanas, ¿no? Es decir, hay más trabajo una vez que pasa la época de la peste. Estallido de revueltas rurales y urbanas en toda Europa, ¿no? Y finalmente, crisis de las creencias religiosas, ¿no? Básicamente por la cuestión de que los europeos pensaban de que si Dios permitió que hubiera tanta muerte es porque no existe Dios o porque es un Dios malo. Entonces hay una crisis de las creencias religiosas en Dios, ¿no? ¿No? Bueno, con estos jóvenes finalizamos la clase. Nos quedan 5 minutos para hacer el ejercicio de clase de hoy. Ya, les voy a pedir que vean su cuadernillo. Vamos a leer ahora. Vamos a leer ahora las preguntas de clase. Uno, el gráfico mostrado a continuación presenta un proceso histórico realizado entre los siglos 3 y 5 después de Cristo. Este proceso involucra las invasiones pacíficas realizadas por los pueblos bárbaros durante el Bajo Imperio Romano.
Al respecto, indique la alternativa que presenta en forma correcta una de las consecuencias de dicho proceso, ¿no? A ver, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta correcta, la alternativa correcta a esta pregunta 1? Vean bien su material de clase. Me pueden responder en forma hablada o por el chat. La D. Muy bien, la D. Surgimiento de los reinos bárbaros germánicos dirigidos por monarquías de carácter hereditario, ¿no? Que es lo que habíamos mencionado en la clase. Vayamos ahora a la pregunta 2. En la figura se muestra un evento producido en la Europa carolingia a mediados del siglo IX. Este hecho fue la firma de un documento suscrito en la localidad francesa de Verdún, ¿no? El famoso Tratado de Verdún que dije en clase. Al respecto, indique la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? A ver, la 1 dice, se dio fin al proyecto de Carlomagno de restaurar el Imperio Romano de Occidente. ¿Es verdad o falso? Bueno, ese es verdad, ¿ya? Verdad. 2. Se debilitó el poder central monárquico en beneficio de los señores locales. ¿Verdad o falso? A ver, esa también es verdad, ¿no? Se debilita el poder de los reyes que sucedieron a Carlomagno y a Luis el Piadoso. 3. Una consecuencia fue posibilitar la emergencia del feudalismo en Europa. ¿Verdad o falso? Esa también es verdad, ¿no? Porque la preeminencia de los señores feudales dio paso al feudalismo. Finalmente, 4. El Tratado de Verdún fue firmado por Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. ¿Verdad o Verdadero. falso? ¿Sí? ¿Dijiste algo? Sí, verdadero. Verdadero, muy bien. Entonces, las 4 son verdaderas, por lo tanto, la alternativa correcta es la B. ¿Ya? Pregunta 2, la alternativa correcta es la B. Vayamos a la pregunta 3. En el Imperio Romano de Oriente, durante el siglo VI después de Cristo, se trató de aclarar las leyes para todos los ciudadanos, reducir el número de casos presentados ante los tribunales y aumentar la rapidez de la solución de los casos legales. Indique las proposiciones que correspondan a las características del Imperio Bizantino. 1. En ese periodo, el derecho bizantino introdujo el corpus juris civilis. ¿Es verdad o falso? A ver, esa es verdad, ¿ya? Es verdad la primera. La segunda, las normas bizantinas se fundamentan en el antiguo derecho romano. ¿Es verdad o falso? ¿Verdad? Verdad, muy bien. 3. El más importante código fue compilado por patrocinio de Justiniano. ¿Es verdad o falso? ¿Verdad? Verdad, muy bien. 4. En ese periodo adjudicaron títulos en territorios de la costa mediterránea. ¿Es verdad o falso? Falso. Falso, muy bien. Entonces, con estas respuestas, la alternativa correcta es la B. Vayamos ahora a la pregunta 4. Durante la plena Edad Media ocurrieron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica. En la figura se presenta una campaña militar terrestre y marítima realizada durante los años 1189 a 1192 después de Cristo. Al respecto, indique la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Representa la Tercera Cruzada o Cruzada de los Reyes. ¿Es verdad o falso? Falso. Es verdad, ¿ya? Es verdad. 2. La campaña tenía como objetivo recuperar la región de Oriente Próximo, conocida como Tierra Santa, bajo el dominio del Islam. ¿Es verdad o es falso? ¿Verdad? Muy bien.
Es verdad. Tres, Federico de Hohenstaufen o Barbarroja no llega a luchar con los demás cruzados en defensa de la Tierra Santa. ¿Es verdad o falso? ¿Verdad? Verdad, muy bien. Y cuatro, Ricardo Corazón de León y Felipe II llegaron a Tierra Santa con el fin de recuperar las tierras ocupadas por los musulmanes. ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Por lo tanto, la clave correcta es la D. ¿Ya? Última pregunta, 5. La Baja Edad Media constituye el último periodo de la Edad Media, finalizando con la crisis del siglo XIV, debido a diversas causas. Con respecto a las características de este periodo, indique la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Ocurrió una pandemia peste negra en Europa debido a la transmisión de la bacteria Yersinia pestis. ¿Verdad o falso? Verdadero. Muy bien, ¿verdad? 2. Para enfrentar la peste negra, los médicos se colocaban una vestimenta especial para evitar contagios. ¿Verdad o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. 3. Se produjo la guerra de los 100 años, enfrentando militarmente a los reinos de Francia e Inglaterra. ¿Verdad o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. 4. Hubo un clima favorable que permitió el desarrollo de una economía mercantil, favoreciendo a la burguesía. Falso. Falso, muy bien, porque hubo una crisis en el siglo XIV, ¿no? Entonces, con esas respuestas, la clave correcta es la A. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, hemos culminado la clase. ¿Tienen alguna pregunta antes de finalizar? ¿Alguna cosa que quieran saber? Todo claro, profesor, no se preocupe. Muy bien, excelente. Muy bien, jóvenes, entonces les agradezco por su atención y ya nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Gracias. Gracias, profesor. Gracias por la clase. Hasta Cuídense luego. mucho. Gracias, Buenas maestro. noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.